Bien, buenos días. Vamos a dar hoy lo que yo llamo catas pedagógicas, que en mi opinión es la mejor forma de entender los conceptos enológicos, porque al final todo se traduce en vino, y si no te quedas en el estrato teórico memorístico, que bueno, puede ser interesante para las charlas y la pedantería, pero suele ser poco útil a la hora de poner en práctica los conocimientos. Vosotros, no sé si alguno estuvo, pero el año pasado yo hice también una cata pedagógica que se llamaba La Vuelta al Mundo en 7 vinos, que te servía un poco para explicar cómo la vitis vinífera que surge en el Cáucaso y se empieza a extender primero por el Oriente Fértil, luego Mediterráneo, y llega dando la vuelta al mundo para volver al Cáucaso de nuevo, las zonas de Georgia, los vinos de Georgia. Y en este caso vamos a dedicarle al suelo. Entonces, vamos a ver. Bueno, este soy yo, que me pedían que estuviera ahí. Bien, el suelo es hoy un concepto que está de moda. Y el vino, como es un producto inscrito en las tendencias de moda, al dejar de ser, como fue históricamente, parte de la ingesta calórica y de la dieta y de la alimentación, y ahora es parte del placer, de la fiesta, del salir, pues claro, se introduce el concepto moda, y cíclicamente las modas se agotan en sí mismas, porque si no habría una sola moda. Y cíclicamente hay un tema que se pone de moda. Hubo los varietales, luego las barricas, y ahora lo que está de moda es el suelo. El suelo nunca se le ha valorado excesivamente, salvo desde un punto de vista agrícola, o sea, técnico, si es adecuado, si no es adecuado, si aquí se puede plantar, qué pie americano ponemos. Es decir, tenía una dimensión casi exclusivamente agrícola. Pero hoy en día, después de la eclosión del concepto terroir, que todos habéis oído hablar y que podemos luego precisar alguna cosa si queréis, se está buscando cuáles son aquellas cosas que diferencian y caracterizan un vino, porque el parámetro personalidad es hoy el más valorado a la hora de juzgar un vino. Personalidad. Evidentemente, cuando la personalidad se pone en primer plano es porque la calidad está asegurada. Y en el mundo en general y en España en particular, hoy todos los vinos tienen un nivel de calidad suficiente, aparte de los que lo tienen extraordinario. El suelo, por lo tanto, es un parámetro que define la personalidad, y luego veremos hasta qué punto, y a su vez es un parámetro que define la moda. De hecho, ahí lo digo, hay una serie de restaurantes, fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde las modas cobran o surgen o cobran fuerza. Hay varios restaurantes que tienen cartas de vino por suelos. Entonces te dicen, suelos fire, y son todos los suelos volcánicos, que es una de las grandes modas ahora, los suelos volcánicos. O flood, pues son los suelos de sedimentación de los ríos, graníticos, arenosos, y sobre eso luego vienen los. Así que llega el comensal y elige por el suelo, lo cual no deja de ser pues una forma de elección sorprendente, cuando hasta ahora se elegía o por la variedad, los que no entendían mucho, yo dame un cabernet, todavía en España decía, oye, dame un verdejo, y no se preocupa uno más, pero bueno, esto es en consumo desenfadado de chateo. Pero durante mucho tiempo, cuando fue la gran eclosión de los varietales, que en España causó algún que otro estrago, pues se pedía por varietales, dame un Cabernet Sauvignon, dame una Chardonnay, etc. Luego ya por las zonas, que indica un nivel mayor de conocimiento.
dame un Côte Rôtie, dame un... Bueno, el Rioja en España era lo que se pedía cada vez que se quería hacer una zona. Luego se empezó a hablar de cómo estaba elaborado y ahora, pues bueno, está lo del suelo. Es cierto que el suelo es un parámetro importante que trasciende el hecho agrícola de que sea más o menos adecuado para conseguir una producción estable y adecuada a la variedad que se plantea. Bien, bueno, aquí tenemos 3 aspectos de calidad que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de un suelo. Uno es la profundidad de los suelos. La profundidad es importante porque, aunque gran parte, la mayoría de los nutrientes y lo que va a definir el carácter del vino está en la parte más superficial, donde va a extraer los nutrientes, sin embargo, en muchos casos, la profundidad indica que compense, por ejemplo, una parte muy arcillosa, que luego tiene una parte caliza, que luego tiene una parte granítica, y las raíces, como sabéis, de una vitivinífera puede tener 30 metros de profundidad, pues en ese proceso, lo cual está vinculado a la edad, una de las razones por qué una viña con ciertos años, en principio, puede expresar la realidad del terruño con mayor nitidez. Pero vamos, tampoco es un parámetro fundamental, puede tener todo lo profundo que sea y el vino no ser por ello mejor. Pero bueno, es un parámetro. Otro es la fertilidad. Aquí la fertilidad es inversamente a la calidad. Mucha fertilidad, baja calidad, porque va a producir cantidad, pero sin embargo ninguna fertilidad, aparte de que la planta, a pesar de ser una de las más resistentes, es una trepadora con esa capacidad de lanzar sus raíces principales hacia hasta 30 metros, buscando para sobrevivir, y por eso es un cultivo de zonas donde no se puede cultivar otra cosa, a pesar de todo cierto nivel de profundidad. Ahí lo pongo, para no repetir, la vid absorbe elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, etc., el hierro, y los desequilibrios en este concepto de fertilidad pueden afectar seriamente a la planta y al vino. Por eso es por lo que el factor humano aquí es fundamental. En realidad, el trabajo agrícola es el trabajo sobre la fertilidad, la profundidad. Aunque también existe, luego lo veremos, en lo volcánico, es decir, los viticultores canarios rompieron una costra para conseguir, hicieron unos hoyos que luego lo veremos, o sea que, pero salvo en estos casos extremos, la labor fundamental está basada en modificar, puesto que ahí sí podemos abonar, podemos rotular, podemos hacer labores agrícolas que permitan que ese concepto esté adecuadamente. Y luego la textura. La textura fundamentalmente está vinculada a la absorción de agua. La textura nos va a permitir, por ejemplo, reflejo de la luz, retención de agua, esos otros aspectos. En fin, no quiero leerlo porque si lo leéis ahí vosotros, pues ya no hace falta que yo lo lea. Bueno, y teniendo todo esto en cuenta, a la hora de elegir un suelo, debemos, por lo tanto, considerar la ubicación geográfica, el origen geológico, la composición físico-química, la estructura, profundidad o drenaje, etc. Factores que además nunca son aislados ni absolutos. Todos los factores, en realidad en todo el proceso vitivinícola, están interrelacionados. La profundidad exigirá un tipo de prácticas agrícolas y a su vez un tipo valdrán unas variedades y no valdrán otras, y además la conducción de la cepa tendrá que ser de una manera o de otra, y último y fundamental, la elaboración tendrá que tener unas características y otras. Hay cosas, sin embargo, límites. Vimos, o habéis visto en los libros, que hay unos límites geográficos, que por cierto están cada vez variando más por el cambio climático, es decir, se están subiendo,
Pero bueno, hay unos límites geográficos paralelos arriba y abajo del Ecuador que impiden que se pueda cultivar la viña. Bueno, pues hay otros parámetros vinculados al suelo, como son la salinidad. Un suelo muy salino es imposible. Bueno, es algo elemental. También en los equilibrios entre los componentes fundamentalmente de cloro y sodio, que son los elementos que conforman la salinidad. El pH es fundamental. El pH es uno de los factores técnicos más importantes a la hora de elaborar un vino y tener vinos de calidad. No tanto la acidez total como el pH, que es, digamos, la intensidad con que actúa la acidez. Tú puedes tener mucha acidez total, ácido cítrico, tartárico, málico, el que sea, y sin embargo, si el pH no es adecuado, pues resultar insulso. Poco, y sin embargo, con un pH adecuado. Y bueno, y en general, digo al final, pues una cosa tan elemental que da vergüenza decirla, que los suelos tienen que estar equilibrados, tierras sueltas a base de arenas, limos, arcillas ligeramente alcalinos, un 10% de caliza activa. Bueno, bien, más o menos. Esto, de todas formas, está en los libros que tenéis. No sé si alguno habéis llegado ahí, pero si no, pues lo repasáis. Simplemente ponerlo. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero profundizando un poco más. Ahí tenéis una ilustración, que por cierto es de mi nuevo libro del vino, de Alianza Editorial. Momento publicitario. Bueno, está agotado, ya no se edita, así que tampoco sirve de mucho. Entonces, como veis, la viña, la vid, que ya he dicho, es muy resistente, necesita poca agua, se puede cultivar donde no se pueden cultivar otras cosas, tiene esa capacidad impresionante de lanzar, o sea, desarrollar tanto la parte reticular de las raíces, que es como una especie de cabello, que es justamente la que va a absorber los nutrientes y está en la parte, en lo que se llama el horizonte, aquí en A, que es el horizonte nutritivo, lo que hemos visto de fertilidad, pero también ir penetrando con raíces secundarias y raíces principales para entrar en zonas arcillosas o calcáreas o arenosas, que son las que van a determinar en realidad el carácter del vino, y finalmente llegar hasta la roca madre, que en algunos casos es fundamental porque a lo mejor las reservas de agua, como ocurre en el Priorat, por ejemplo, se encuentran prácticamente ahí. Si tú no eres capaz de penetrar por esos suelos pizarrosos y graníticos hasta las bolsas de agua, en estas zonas de una pluviometría bajísima y con calor y sol, pues se agostaría la cepa. Bien, dicho lo cual, vamos a ver los suelos más importantes. Hay combinación de todos estos. Aquí los he simplificado, pero pensar que los grandes suelos suelen tener una combinación de diferentes de las diferentes características de estos específicos. Empecemos por los arenosos, ahí lo tenéis. Los arenosos, que son fácilmente reconocibles cuando se va uno por el viñedo, pues son suelos que tienen un 15% o menos de arcilla. Bueno, hay algunos que dicen que el 20%, pero un porcentaje bajo de arcilla. La estructura está poco definida porque están hechos por arena y por lo tanto se forman por pequeños trocitos de piedra con una cohesión, son poco compactos. ¿Eso qué les hace? Si son poco compactos, que son permeables. Por lo tanto, si tú eres permeable, el agua que llega sigue para abajo. Si encima estuvieras, por ejemplo, en una pequeña pendiente, eso sería como si no hubieras recibido nada de agua. Por eso, en general, los suelos arenosos de cultivo de viña suelen ser planos y, a ser posible, un poquito altos. La luz penetra fácilmente entre ellos, como es lógico, y además queda absorbida porque son de color muy claro. Lo que
si penetra la luz y además la guarda porque no la refleja al ser muy claros, pues significa que hay un nivel de calor importante. Los suelos arenosos, como todo el mundo que haya ido a una playa a tumbarse, pues salvo que esté mojado por la arena, pues son cálidos. ¿Qué generan eso? Como es lógico, pues una maduración rápida de las uvas, que es un factor a tener en cuenta. La gran ventaja, para mí en realidad la única ventaja, un suelo arenoso exclusivamente, en mi opinión, no es un suelo adecuado para plantar viñedo. Pero los suelos arenosos impiden el desarrollo de la filosera. Eso significa que todas las reservas prefiloséricas del viñedo en el mundo, pero fundamentalmente, en Europa, fundamentalmente en España, salvo el caso que veremos de Canarias, están en terrenos arenosos. Ahí tenemos, y eso, hay en Rueda, en la zona de Segovia, en zonas de Jumilla, y normalmente, yo creo que España, no lo sé los datos exactamente, pero España es el país con mayor extensión de zonas de reserva prefilosérica de Europa. Es una de nuestras bazas que, desgraciadamente, como hacíamos vinos de bajo precio y además con una orientación granelista en términos generales, pues ahí cepas poco productivas, con un cultivo difícil porque maduran muy rápido, pues normalmente se arrancaban las viñas y se iban a terrenos más fértiles donde había mayor producción. Entonces estábamos perdiendo y este valor que hoy en cambio está en alza. Y por eso aparecen muchas bodegas con sus vinos y ponen pie franco. Hoy cataremos uno de los grandes pie francos. Lo hay en Jumilla, también lo hay en Rioja. En Rioja son parcelitas muy pequeñitas que hoy se han podido reflejar en botellas porque ya venturosamente en nuestro país se pueden hacer producciones de 500 o de 1000 botellas. Y ese parcelamiento que en Rioja, que era la mezcla, sabéis, de las 3 zonas, pues es una de las grandes posibilidades que ofrece este tipo de suelo. Arcillosos es uno de los más comunes y además bien conocido. Vais por una carretera donde hay viñas a los lados y si lo veis rojo, pues ahí está. Ese es un terreno. Yo bajaría aquí la luz un poco a ser posible para que las diapositivas se puedan ver adecuadamente. ¿Sí? Vale. Bueno, son suelos que tienen un 50% o más de arcilla, hay algunos que son, incluso se podría hacer barro con ellos, hacer un cuenco o hacer algo. Se trata de terrenos muy adhesivos, claro, la arcilla, como todos sabéis, pues es con la que se hace la alfarería. Entonces es muy maleable, muy adhesivo, retienen el agua y con ella también los nutrientes. Dentro de ellos hay varias, las arcillas son muchas. Hay arcilla incluso blanca, o casi blanca, pero las arcillas con más hierro y las llamadas hidromorfas se hinchan con la lluvia y son un excelente reservorio de humedad y protección de la planta. Por otro lado, el color y a su vez el carácter aglutinante, no granuloso, no suelto como el de la arena, hacen que la luz tenga dificultades para penetrar, lo cual se traduce en que los suelos arenosos son más fríos. Y suelos fríos es un buen concepto a tener en cuenta, porque lo otro, sobre todo en un país como el nuestro, un país caluroso, lo otro significa maduraciones rápidas, sobremaduraciones. Lo ideal para un suelo de viña es que sea frío. Y las arcillas tienen esa característica. La morfología de los terrenos dificulta, sin embargo, la penetración del sistema reticular. Claro, si tú tienes una masa
compacta, maleable. Ahora imaginaos toda la red reticular de la viña, de la raíz, pues le va a costar, ¿no? Entonces, eso a su vez hace que no sea fácilmente ni laborable, ni tampoco que pueda la planta nutrirse adecuadamente. Beneficios y dificultades. Graníticos. En España es una de las grandes características que no se encuentran en otras zonas vitivinícolas europeas por nuestra peculiar orografía. Son, los conocéis todos, en Gredo o en las zonas de Galicia, suelos donde dominan elementos gruesos, la grava, que está con cantos, y a su vez no es canto rodado, no es el canto ese que a veces crea una capa superficial o se sobrepone sobre la capa fértil. Eso no es un suelo, eso es que tiene cantos rodados, que es muy bueno por otros factores, pero no es suelo, eso simplemente que la capa fértil está cubierta por cantos, que tiene la ventaja, aquí no viene, pero ya no lo vamos a tratar hoy, pero tiene la ventaja pues, de que permite a su vez reflejar la luz, es decir, esos equilibrios térmicos, o sea, tiene sin dudas ventaja. Pero aquí lo que nos vamos es a este tipo de suelos que permite que absorban la luz solar durante día y luego la suelten. Es como una especie de termorregulador, actúan como termorreguladores, con lo cual, pues, los diferenciales térmicos, estos suelen estar en zonas montañosas, Gredos en Ávila, la Sierra de Gredos, Galicia en gran parte de la zona de las zonas vitivinícolas de Galicia, que con colinas, y permite, por lo tanto, que los diferenciales térmicos, es decir, la gran ventaja que aporta es eso, que actúan como un mecanismo termorregulador muy favorable para una maduración óptima y lenta de las uvas. Los pizarrosos, que todos conocéis, si habéis estado, los hay por muchas partes. La gente lo asocia solo a Priorat, pero la verdad es que pizarrosos hay por infinidad de sitios. Y aunque ahí son, digamos, donde todos los viñedos tienen que ser pizarrosos para estar dentro de la denominación de origen, y quizás es el ejemplo más prestigioso, pero están en Gredos también. De hecho, en Gredos hay o graníticos o pizarrosos. Y Telmo Rodríguez, que es un excelente profesional, dentro de las bodegas que tiene, los vinos que elabora en Gredos, en la etiqueta pone pizarras o granitas. Son suelos pobres, de poca materia orgánica, buen drenaje obviamente, que acumulan el calor parecido a los graníticos, lo que favorece el grado alcohólico. Forman esas características licoleia que llaman en Priorat, que son como láminas. De hecho, las pizarras luego se utilizan en construcción y en encimeras. Es un material que se puede trabajar fácilmente. Les obliga, como ya os he dicho, a profundizar, porque claro, donde hay pizarra no hay fertilidad. Pizarra es una roca, por lo tanto, y si hay una capa importante, y además es una capa superficial, recordaos que la fertilidad está justamente en el horizonte primero, pues es bueno porque a su vez los terrenos son muy poco fértiles. Tienen un buen drenaje porque si echáis un poco de agua en una pizarra y se desliza y se va, no lo absorbe. Eso significa que no retiene lluvias, por lo tanto obliga, como os dije antes, a que la raíz profundice y busque esos reservorios, esos acuíferos, esas pequeñas bolsas de agua que le permiten sobrevivir. Incluso alcanzando 10 más metros para llegar a las reservas de agua.
Y finalmente los suelos de moda. Los han puesto de moda, por cierto, los italianos, con las laderas de Lenda. Los italianos son unos genios a la hora de sacarle valor o añadir valor a lo que tienen, y unos vinos que no tenían un gran prestigio, no era el Piamonte, no era la Toscana, no era el Friuli, pues ahora hoy están de moda hasta el extremo de que ya os he dicho que hay algunas prestigiosísimas cartas de vino donde fire, o sea, fuego volcánico. Y nosotros, sin embargo, tenemos la mayor extensión del mundo de terreno volcánico, porque son todas las Canarias. Todas las Canarias son terreno volcánico, y además en todas las Canarias se cultiva. En algunos con mayor facilidad, como en Gran Canaria, un poco más difícil en Tenerife, parecido en La Palma, y luego profundamente difícil en Lanzarote, que sin embargo da el paisaje de tierra volcánica más espectacular que existe. Este es un ejemplo, pero bueno, los que habéis estado en Lanzarote, eso es algo increíble. Bueno, estos suelos están compuestos por lava desmenuzada, por polvo de lava, lo llaman en Canarias picón. Es importante una cosa que no se sabía hasta hace unos años, no sé la cifra exacta, es que eso no es completamente inerte o muerto como se suponía, porque esos granos son porosos. La lava es porosa, como sabéis, ¿no? Y el polvo de lava o el lava pulverizada que forma esa capa de picón es granulosa, y en esas oquedades hay microorganismos. Y esos microorganismos aportan, es el único suelo vitícola que existe, aportan una serie de características y nutrientes que no tiene ningún otro suelo. En el fondo son diatomeas, y son los que permiten que la aridez tan impresionante del suelo volcánico cobre esa vida microscópica. Por supuesto, en algunos casos, como el de Lanzarote, la costra puede llegar a tener 30 metros de costra. Pues ahí ha habido un laboreo histórico y heroico de los viticultores canarios de Lanzarote, picando, haciendo hoyos para permitir que la vid pueda alcanzar las zonas con algo más de fertilidad y sobre todo de agua. Y luego lo curioso de esto es que a su vez recupera su naturaleza rastrera. Es una trepadora rastrera. Y si habéis visto el viñedo de Lanzarote, es rastrero, ahí lo veis, ¿no? Un poco, y se va extendiendo. Algunos alcanzan hasta 10 metros el brazo de la vid. Bueno, son suelos que retienen la humedad, evidentemente, porque al ser esponjosos o ser... Y luego hay una cosa muy importante, y es que su color oscuro hace que absorban la luz. Eso, unido a los vientos alisios, pues generan un ecosistema impresionante, muy característico. En realidad son los vinos con mayor personalidad en cuanto al suelo. Lo que sí define y por eso quizás sea su fama, lo que sí define el suelo, un vino radicalmente, es el volcánico. Los otros, pues puede ser, hay muchos factores que intervienen, y algunos mucho más importantes que el propio suelo, como puede ser la variedad, el pie americano que se ha utilizado, el laboreo, es decir, hay muchos factores. Los microclimas, que pueden ser muy variables, aquí el clima es muy similar, pero sin embargo le da unas características. Y la fundamental es que ahí tampoco prospera la filosera. Toda Canarias es prefilosérica. Desgraciadamente, en algunas zonas
Y no voy a mencionar, pues para conseguir producción, cantidades, pues han utilizado también pie americano sin necesitarlo, porque el pie americano puede ser uno de los mecanismos para conseguir una mayor producción de una determinada variedad. Los pie americanos influye fundamentalmente en la capacidad vegetativa de lo que se injerta en el pie americano. Bien, hasta aquí lo general y ahora vamos a verlo cómo se expresa. Por lo tanto, compañeras, sería bueno que empezáramos a abrir las botellas. He seleccionado pues un vino para cada uno de estos suelos. A ver, si tenemos aquí sumilleres espléndidos, a ver, un voluntario, a ver. Que no hay ningún sumiller en la sala, como cuando se dice, hay un médico en la sala, ¿hay un sumiller en la sala? El primer vino, mientras termina de servir, es obviamente de Lanzarote, o sea que empezamos donde acabamos. La ventaja que tiene este vino de Lanzarote el Grifo, bueno, primero es que es de una bodega que es una de las más antiguas de España, y de las 10 más antiguas, bueno, lo tenéis ahí, y podéis ver en su web. Aparte de eso, desde el principio introdujo técnicas enológicas vitivinícolas, pero no de cultivo. El cultivo es el tradicional, aunque hay unas zonas donde, una extensión donde se ha procurado hacer más factible el laboreo, pero en realidad son la Gueria, que es la zona grande sigue siendo esto que hemos visto ahí, con esa especie de semiluna protegiendo de los vinos, de los aires, de los vientos alisios. Es la primera que embotelló, la primera que introdujo el acero inoxidable y la primera que hizo vinos de malvasía seca, porque en Canarias todas las malvasías eran y son mayoritariamente dulces, es una de sus características. Además, históricamente eran los canari, que tenían el mismo prestigio o en algunos casos superior a los Jerez de la época de Shakespeare, o sea, que eran unos vinos cotizadísimos y muy valorados, hechos de malvasía. Él se dio cuenta que solamente con la malvasía dulce no podía desarrollar el proyecto de Gran Bodega, que es una de las más importantes de Canarias, y entonces elaboró con bastante acierto, en mi opinión, o decidió elaborar malvasías secas, porque la malvasía puede ser perfectamente seca. Y este es un caso. Como veis, ahí tenéis los datos. Lo llama incluso en la etiqueta malvasía, colección seco malvasía volcánica, es decir, reivindica el carácter volcánico de la malvasía, porque malvasías hay en la península y no sobre suelos volcánicos. De hecho, la malvasía procede de Grecia y no necesariamente sobre suelos volcánicos, aunque allí también las tienen fundamentalmente en Santorini, que es un volcán, como sabéis, un sitio maravilloso. Entonces, lo que deberíamos encontrar aquí, aparte de las características de la malvasía, que son muy diferentes a la moscatel, mientras que la moscatel tiene un perfil tan claro que se dice, esto huele a moscatel, esto está moscatelado, es decir, es un definidor de aroma, como lo es el limón, como es una naranja, es decir, son aromas que definen aromas a su vez. La malvasía no, la malvasía es sutil. Domina lo floral, expresa muy bien dónde se cultiva. Si habéis catado malvasías de Sitges, por ejemplo, que fueron muy famosas en su momento, pues veríais que el perfil es en esta línea. Pero aquí deberíamos encontrar lo que define un vino volcánico. Y entonces, al fondo y sobre todo por vía retronasal, sobre ese punto de fruta ácida
y de notas florales hay un fondo de humo, de tostado, ligero. Lo tiene más acusado en otro, que es uno que tiene una crianza sobre Elías larga. Pero al final, en ese amargo, no sé si lo percibís, hay esas notas que no son tostadas, que son las que aportaría más una madera, y aquí no hay nada de madera, son de humo, recuerdan un poquito humo, fósforo. Bueno, un vino interesante, poco habitual en la península, desgraciadamente. No se encuentra en la mayoría de los sitios, aunque el Grifo es el único, yo creo, de toda Canarias, quizá Viña Norte también, que tiene presencia en la península, y generalmente con las malvasías secas. Esto es lo que hay. Es curioso ese final un poco que es entre la piel cítrica y la flor del limonero. No sé si lo percibís. Piel cítrica, con su amargo, y a su vez la flor blanca del limonero, con un ligero perfume. Y, bueno, no se trata de hacer un análisis ni una cata específica del vino, sino ver cómo refleja. No lo refleja de la manera más nítida y clara porque es seca y además no tiene suficiente crianza sobre sus propias lías que le hubiera permitido reducir un poco este impacto de lo cítrico para conseguir una expresión más clara de lo volcánico. Plin. Bien, vamos al segundo. Mientras sirvo, pues bueno, ahora nos vamos al terreno arenoso del que hablamos en Rueda, en la zona de Nieva. Si vierais el viñedo es espectacular porque son cepas muy antiguas, de 80 años, algunas de 100, y son todas en vaso, y todas son troncos viejos, retorcidos, emergiendo como náufragos de una playa, y rodeado de bosques de pinos y de carcus. Increíble. Este es un milagro que hay que frotarse los ojos porque uno piensa que o está soñando o está embriagado. Bueno, ahí en la ficha podéis leer podéis leer la literatura al respecto. Este es el vino que antes vendía como Nieva Piefranco, simplemente una botella más estilizada. Ha buscado ahora la borgoñona, más noble, me parece que es un acierto. También valorar un vino con su presentación y además hace referencia, como debe ser, al paraje, porque esto es un vino de paraje, de finca concreta, espectacular, que merece la pena visitar. Entonces, ¿qué es lo que aporta? Bueno, ahí tenéis los datos de la bodega, incluso la ficha del vino. ¿Ves? Aquí digo cercanas, los hay de 80 a 100, 90. Es difícil algunos cepas saber la edad que tiene, pero son todos prefiloséricas y por lo tanto, no prefiloséricas, de Piefranco. Ojo, no existen cepas prefiloséricas, porque tendrían 200 años, bueno, de 1800 y pico, imaginaos. Son que se han vuelto a plantar, pero directamente, puesto que ahí no necesita un pie americano. Hace una producción pequeña de 8.906 botellas, ahora menos 3. Y bueno, para mí lo grandioso de este vino y de este tipo de vino, también lo hace Ocean, es decir, hay varios en Rueda que hacen este tipo de vino, y luego en Jumilla está también Casa Castillo, es decir, hay varios. Me parece a mí, o huele como a champán. Da un olor a la primera como champán, ¿no? ¿A champán? Sí, da un olor, parece. No. No, esto tiene una crianza sobre Elías.
una importante crianza sobre lías. Todo blanco que quiera alcanzar una cierta complejidad, porque los blancos jóvenes, las variedades blancas son de las más aromáticas generalmente en fruta y en flor. Y, por lo tanto, para alcanzar, y además las que suelen tener pues, un nivel más ácido, se vendimian antes, es decir, para alcanzar cierta complejidad, o bien se fermentan o crían en madera, o, mejor, si la variedad es potente, ya tiene una gran personalidad, para no desvirtuarla, crianza sobre sus propias lías. Le da untuosidad, integra más los diferentes horizontes aromáticos. Aquí lo que vamos a apreciar es lo que es un verdejo en realidad, sin esas notas tropicales y exóticas que suelen tener algunos de ellos, sin necesidad de llevar la Sauvignon Blanc. Austero, tiene ese fondo de... ¿Sabes por qué tiene? Bueno, no está mal encaminado, porque claro, lo que tú estás percibiendo, esas notas un poco de bollería, eso son las lías. Claro, si lo tienes sobre lías, ten en cuenta que un espumoso natural se hace grande en la botella. Y en la botella no es nada más que crianza sobre sus propias lías. En este caso, además, tan propias que son las que ha generado en la segunda fermentación. Entonces, efectivamente, eso está ahí, pero eso es una de las cosas que le da nobleza, le da interés. Y luego, claro, no están esos disparates de frutas tropicales, de maracuyá habituales, que bueno, hay gente que le encanta y por eso es por una de los blancos más vendidos de España. Yo no me meto con eso, pero bueno, esto es realmente la Verdejo. Y la Verdejo tuvo una época baja, vamos, en general fue un vino un poco considerado, un vino de taberna, un vino que no tenía... que en realidad se dedicaban a hacer vinos rancios, navajuanas, porque no tiene un perfil muy expresivo y tiene ciertos niveles vegetales y cierto nivel un poco agreste, la verdadera. Eso se solucionó primero con levaduras seleccionadas que aportan aromas las propias levaduras y luego, pues cuando empezaron a autorizar poner una pequeña cantidad de Cabernet, de Sauvignon Blanc, de Sauvignon, que es profundamente aromática, sobre todo en terrenos cálidos como los de España. Soberbio. Con ese amargor característico, las notas herbáceas, vegetales, imponiéndose sobre el fondo de fruta, que también lo tiene, una fruta carnosa, pero no exótica ni tropical. Bueno, en cualquier caso, lo que es evidente es que este es el vino en su pureza. Lo demás son injertos. Todo lo que bebimos a partir de ahora estamos bebiendo el resultado de injertar la variedad en una raíz. Son bastardos, lo cual no significa que no sean geniales. Estaría bueno, pues ha habido bastardos en la historia importantísimos, ¿no? Pero bueno, quiero decirte desde el punto de vista de cuál es el vino que da directamente en la variedad, tiene que ser en pie franco. Ese es el vino que da la variedad. Y el otro es el vino que da la variedad injertado en un pie americano, que lo eliges, puede ser de una forma, de otra. Hay muchos tipos de clones y de pies americanos y puedes buscar la producción, puedes buscarla más adecuado para un terreno u otro. Siempre será un injerto. Seguimos. Terrenos graníticos. Arcillosos, ese es el orden lógico. Lo que vimos antes, ¿dónde hay una gran extensión de terrenos arcillosos en España? Pues una de las zonas, que además su nombre lo dice, es Tierra de Barros. Tierra de Barros, tierra de arcillas. Es una gran productora, generalmente de vinos para granel o... espera, estoy hablando y no sirvo.
En Tierra de Barros, en la zona de Almendralejo, pues se utiliza, ay, perdona, joder, Dios, se basaba en el granel, los blancos se llevaban a destilar para hacer holandas y los tintos pues eran graneles que luego se vendían en muchas partes y se exportaban. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, las tierras arcillosas pueden permitir grandes producciones, amplias producciones. Tienen unas características que le hacen muy gratificante desde el punto de vista de la cantidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir calidad. De hecho, todo para ti. De hecho, Chateau Petrus, en Pomerol, es arcilla. Luego, evidentemente, con arcilla se pueden hacer algunos de los mejores vinos del mundo. Entonces, aquí deberíamos encontrar lo que hemos visto que caracteriza a los suelos arcillosos: frescura, la fruta más o menos nítida, fruta silvestre, fruta negra, algo licorosa, en principio debe ser. Este está elaborado con uvas de un solo viñedo, es decir, dentro de los vinos que se elaboran en Ribera del Guadiana, en tierras arenosas, pues es, digamos, lo que apuesta más por la calidad. Pues es que esto, No, pero fresco. La fruta negra, silvestre, ágil, con nervio, no muy profundo. No es un vino, como veremos luego, de gran profundidad, pero aparte de, bueno, las notas de la crianza, los tostados, en fin, todo eso, no entro en eso, pero yo veo, pues eso, un terreno arcilloso, seleccionado, con un vino que puede reflejar perfectamente lo que en principio son las características de este tipo de suelo: frescura, jugosidad, intensidad aromática, y luego el resto es la calidad de la viña, la elaboración, etc. Pero yo creo que refleja muy bien. De hecho, en una cata ciega es bastante factible poder definirlo como un vino de suelos o de terrenos arcillosos. Esta frescura, esta agilidad, la fruta está estilizada, no está, fíjate que esto, de todas formas, tiene 14 grados, yo creo que tiene algo más de 14 grados, es decir, si fuera un poco más cálido, un terreno más cálido, sería compotada, pero ves que aquí no hay compota. Puede recordarte un poquito la mermelada si quieres, pero no es compotada, no es pesada, es más ágil, es más fresca, digo yo. Esta es una de las grandes ventajas. Por contra, habitualmente no tienen la profundidad, la consistencia que tienen los vinos, como veremos a partir de ahí. Pero aquí yo diría que va en gustos. Ya he dicho que uno de los mejores vinos del mundo, que es Chateau Petrus, está sobre suelo arcilloso. Por lo tanto, el que descalifique los suelos arcillosos simplemente porque se puede conseguir cantidad por todas las características que hemos visto antes, pues es que no, es un disparate total. Ahora bien, es un suelo que permite producciones elevadas, pues, es decir, que facilita, no el laboreo, curiosamente, pero sí facilita la producción. Bien, graníticos. La botella que vamos a catar es de una garnacha. La garnacha agradece mucho los suelos graníticos, precisamente porque la garnacha es una variedad que tiene tendencia, por su alta carga de fruta, cuando madura mucho, a dar perfiles
muy compotados, muy de mermelada, pero mermelada de fresa y frambuesa. Parece que vas a desayunar. Es un cierto riesgo porque es muy expresiva, tiene una gran cantidad, generalmente aporta este tipo de frutas rojas silvestres, y por lo tanto suelos más o menos fríos, maduraciones lentas, le vienen muy bien. Por contra, pierde una de las características de las garnachas, sobre todo si son jóvenes, y es que puedes hacer grandes producciones. Y en España se ha apostado con las garnachas a producción elevada, primero porque se orientaban a rosados, en cuyo caso pues, hace falta la producción porque la variedad no es tan fundamental, o a graneles, los graneles de nuestras garnachas, que por cierto son de esa variedad de los mejores del mundo. En este caso, bueno, ahí os cuento algunas cosas. Esto es de San Martín de Valdeiglesias. Los que hayáis estado por allí, pues los terrenos son maravillosos, extraordinarios, unas pendientes, las cepas aisladas, son cepas también muy viejas. Y luego ellos, pues, utilizan diferentes parcelas, seleccionan, es decir, hacen para mí es una de las grandes bodegas que innovó, de las primeras, que en una zona de graneles, donde íbamos de Madrid a tomar el vino en las tabernas, porque era un vino soberbio, barato y riquísimo, pues dignificó, y hoy en día no están ellos solos, sino muchos hacen grandes vinos en la zona de Gredos. Es una de las zonas de las mejores garnachas de España, como también lo es Priorat, y también lo es en ciertas zonas de Aragón, pero de las mejores, con un perfil muy propio, y sobre todo porque estas son graníticas, mientras que las de Aragón no son graníticas, son arcilloso-calcáreas, y en el Priorat pues las hay graníticas, pues también pizarrosas, y esto es puro expresión de granito. Bueno. Fijaos, aquí tenemos 15 grados, ¿no? Creo que lo pongo ahí en la ficha, pero yo creo que está en 15,5. Y sin embargo, el alcohol, y eso que está a una temperatura quizá un poquito elevada, bueno, yo noto aquí, o quizá es su gestión, vaya usted a saber, pero noto el granito, noto esas gravas y el sol, o sea, es un vino reluciente, ligeramente cálido, pero no alcohólico, a pesar de tener más alcohol que los anteriores. Habéis visto que está incluso con tonos, bueno, eso puede ser de la elaboración, pero como si tuviéramos los frutillos silvestres metidos en una caja. Están como enmarcados en el roble soberbiamente. Está muy bien elaborado este vino y le da ese entorno de tostados, de humo, de especias, de manera que no queda banal. El riesgo de la garnacha o de las variedades cuyo perfil frutal son los frutillos rojos, fresa, frambuesa, fundamentalmente, es que tienden a convertirse en aromas simplones, banales, muy efectistas. Hay esas garnachas más o menos jóvenes, sobre todo de la zona de Aragón, que la verdad es que son muy atractivos, pero tienen un nivel bastante simplón y sencillo. Y aquí fijaos que la fruta primero está perfectamente enmarcada y encerrada en el roble, y luego pues tiene esa profundidad. Y luego, sobre todo, para mí por lo menos, noto esa tierra, el suelo, noto claramente el suelo. Es un suelo granítico con esa capacidad que vimos antes, que tienen de absorber a su vez parte de humedad, la luz, etcétera. Y bien, y vamos a acabar con el pizarroso. Hemos ido en un increscendo de potencia sápida, de perfil,
cada vez más intenso, de este al tempranillo de Arcillas, pues se nota un mayor peso. ¿Veis lo que os dije? Las arcillas crean ese nervio, esa agilidad, esa frescura, pero pierden, en cambio este no la tiene, pero tiene un mayor peso, una mayor presencia. Por ejemplo, para comer puede resultar determinados tipos de comida, se puede armonizar mejor con este vino, con mayor peso, mayor contundencia, un mayor nivel de alcohol, pero perfectamente equilibrado. Y ahora vamos a cerrar la cata magistral, y no es porque lo diga yo, con un Priorat. Vamos allá. Esta es la línea más asequible de Álvaro Palacios y en general de los Priorat. Álvaro Palacios, como sabéis, tiene su top, que es la Ermita, y a partir de ahí fue descendiendo según, a su vez, la denominación de origen iba permitiendo otras configuraciones y elaboraciones, como los Vildevilla, y que lo que es recoge vinos de una serie de poblados, de pueblos, de villas cercanos a Gratallops o en torno a Gratallops, lo cual le hace, por otra parte, son viñedos más jóvenes en general, le permite tener un precio bastante más asequible que los 700 y pico euros que vale, o 1000 que vale la Ermita. Los datos los tenéis ahí, leer un poco la historia, los vinos que tiene, incluso la ficha de cata. Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot es una mezcla de un conjunto de variedades seleccionadas en esos 8 municipios. Es un homenaje en realidad a los viticultores, pequeños viticultores, que o hacían vino de autoconsumo, de consumo local y comarcal, o lo vendían a bodegas más grandes, a la cooperativa, etcétera. Y esto, bueno, pues lo paga mejor, también dignifica el trabajo del viticultor y expresa de una manera mucho más genérica lo que es un vino de Priorat y lo que significan las pizarras. Entonces, claro, aquí no tenemos que buscar un perfil aromático definido porque todo ese conjunto de variedades va aportado. Es como en este caso es como una sinfonía, en el otro podía ser un cuarteto y en otro era un solo de violín, y hemos ido ampliando el conjunto de instrumentos que participan en la melodía del vino. Y por lo tanto aquí lo que hace falta es percibir, aunque un oído entrenado o una nariz entrenada podría ir, hombre, se puede diferenciar las notas que aporta una variedad y otras, porque son características. Y al final, sí que la expresión de la licorella está al final de boca, ahí está la pizarra, lo que aporta la pizarra. No tiene la enjundia de los grandes prioratos, donde fundamentalmente los grandes prioratos se basan en 2 variedades, que son la Cariñena y la Garnacha, y en ese orden. Históricamente se han hecho la Garnacha y la Cariñena, porque la Cariñena, que es la mazuela, pues en principio es más ruda, menos expresiva, pero claro, es la gran variedad, siempre y cuando sea en terrenos elevados. Y hoy en día prácticamente todos los grandes de Priorat han invertido la relación, y es Cariñena, viejas cariñenas, que le da esa estructura, ese carácter que les define como vinos del Priorat, que sin que te lo diga lo llevas y dices, oye, esto parece un Priorat, ¿no? Y luego la Garnacha, que le da la fruta, la frescura.
ahora abrimos un pequeño turno de preguntas o de comentarios o de aportaciones de todos vosotros que también tenéis mucho que decir. Si alguien quiere decir algo, claro. Cuando hablamos de... Hemos hablado muchas veces... Perdón. Lo siento. Cuando hemos hablado muchas veces de la mineralidad en el vino, del aporte que tiene el mineral en el vino, realmente es un tema ya muy masticado, pero ¿realmente tú crees que se llega a saborear el mineral? No. El concepto mineralidad, que además es muy debatido, como sabes, ha habido congresos. El concepto mineralidad no es un concepto ni aromático ni de sabor. Es un concepto de expresión del terroir, ni siquiera del suelo, del terroir. Cuando los franceses, que son los que empezaron a utilizarlo, lo utilizaban, no es para decir porque tú coges un mineral y no sabe a nada y no huele a nada, salvo que esté rodeado de tierra. No aporta. Hay algunas notas que pueden recordar, por ejemplo, a la tiza, al grafito de lápiz, pero curiosamente es el grafito de un lápiz de escribir y además después de sacarle punta, porque yo he hecho algunas experiencias sobre esto y pones grafito puro, no huele absolutamente a nada. Por lo tanto, yo no utilizo jamás el término mineralidad, entre otras cosas porque lo pone todo el mundo. Todos los vinos del mundo tienen ya mineralidad, con lo cual es como si no tuviera ninguno. Y por otra parte, porque hay un serio equívoco y hay mucha fantasía en torno a un concepto que los franceses lo empezaron utilizando para definir una de las características del terroir, concepto que, como sabéis, involucra desde la elaboración hasta el suelo, a todos los factores que intervienen y las sinergias y las interacciones en ese sistema complejo que es la elaboración de un vino. ¿Más? Este funciona. Hola, Carlos. Quería preguntar ¿qué te parece el auge que está tomando el tema de las garnachas en España? Incluso hay grupos bodegueros como Vintae, que tiene un proyecto, Garnachas de España, donde van comprando pequeñas fincas y tal. ¿Realmente crees que va un poco al pairo de la moda o realmente se hace justicia a una variedad que había estado un poco olvidada, quizá? Bueno, hay de todo. Ya os he dicho que el vino, hoy no hay vino sin moda, como no hay ropa sin moda, como no hay coches sin moda, como no hay pan sin moda. Hemos pasado del reino de la necesidad al reino del placer y de la libertad, y eso conduce a la aparición de modas, que no es un fenómeno negativo de por sí. Otra cosa es que, utilizando la moda, vendas gato por liebre, pero eso se ha hecho siempre, por lo tanto, eso en cuanto a la moda, no es un concepto peyorativo. Lo peyorativo es utilizar la moda para camuflar, esconder o cambiar la realidad de lo que ofreces. Y eso desgraciadamente abunda, y sobre todo abunda no tanto en el vino, sino en la botella, la etiqueta, el marketing, que eso es una auténtica locura. Las garnachas. España es una de las mayores superficies de garnachas del mundo. Y por lo tanto, reivindicar la garnacha me parece un acierto total. Lo que pasa es que, al mismo tiempo de ser una de las mayores extensiones de garnacha del mundo, es uno de los mayores crímenes que se ha cometido con la garnacha en el mundo, porque se dedicaban a graneles. La garnacha en España ha sido la gran plantación de graneles. La Tempranillo, para graneles, hombre, primero no da el perfil de un granel, segundo es algo más costoso, y luego está los graneles de Levante, fundamentalmente, que esos son de alta calidad porque se pagan los graneles más pagados del mundo. Por lo tanto, la garnacha se empezó a arrancar, las viejas garnachas, se dejó de cultivar en los terrenos más elevados
y se fue a los terrenos más fértiles, más bajos y con clones y pies que permitieran grandes cantidades porque se pagaba el litro octolitro. Entonces, si te pagan eso... Estas otras tendencias como la de Vintae, que tú dices que hace unos estuches preciosos y unas etiquetas maravillosas, bienvenido sea, bienvenido sea. Dignificar y reivindicar la garnacha es vital para España porque es una de sus grandes aportaciones ampeleográficas al mundo del vino y donde se dan las condiciones, en mi opinión, mejores para la garnacha, mejor que en la Provence y en todo el sudeste francés, que sin embargo son las que la venden caras. La garnacha cara en el mundo es la Grenache, de la Provence o de Côte-d'Ivoire o de Châteauneuf-du-Pape, que la utiliza abundantemente, etc. Por lo tanto, bien, y debemos apoyarlo, pero no caer en el espejismo del continente y hacer caso al contenido. Pero bien, yo apoyo, por supuesto, y siempre que veo una garnacha que merece la pena, la saco en el país. Nuestras garnachas son espectaculares. Y este no porque tiene de todo, pero si tuviéramos aquí uno de el Terrases o alguno de Álvaro Palacio, no te digo si tuviéramos la ermita. Si tuviéramos la ermita se acababa la cata y nos dedicábamos a beberla. Más preguntas. Bueno, mi pregunta es sobre, cuando has explicado los tipos de suelos, no he entendido muy bien lo de arenosos, por ejemplo. O sea, si el suelo es más claro, absorbe más el calor, claro, y por lo tanto aumenta la maduración. Sí. Y en el arcilloso absorbe menos. No absorbe el calor. Lo blanco no absorbe el calor. No lo absorbe, por eso es que todo no lo contrario. Porque lo normal es que absorba. No, absorbe el calor el picón volcánico. No, lo que pasa es que los arenosos, al estar abiertos, penetra la luz y permite retener, no absorber. Una cosa es retener y otra cosa es absorber. No sé si, igual es que lo he dicho yo mal antes. No, lo habré entendido mal. Y con esto, estimados amigos y amigas, doy por finalizado la cata magistral, o mejor dicho, la clase magistral y la cata pedagógica.